Y nos trasladamos en vivo y en directo a Israel, donde ya está en las puertas de la Knesset el presidente argentino, Javier Gerardo Milei, junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, su hermana, en esta recepción oficial que está recibiendo justamente con todos los honores en una visita de Estado muy importante para la Argentina, para el gobierno, para el presidente, que tiene una relación muy personal con el pueblo judío, muy personal con el Estado de Israel. Ya había estado allí antes, fue muy emocionante la imagen de él en su llegada en el Muro de los Lamentos. Ahí vemos la bandera de Israel, la bandera argentina ondeando allí en la Knesset. Y vamos a escuchar aquí ya el himno nacional de la República Argentina en homenaje al presidente argentino. Bueno, ahí lo veíamos, mientras seguimos escuchando de fondo el himno nacional argentino, a Milei a su lado, a su izquierda. A quien ves allí es Amir Ohana, que es el presidente de la Knesset, del Likud, del partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, con el que estuvo reunido más temprano Milei. Un Netanyahu que encima está enfrentando un momento complejo dentro del actual escenario en la política israelí, porque hay algunos que quieren avanzar con un proceso de destitución que en principio no tendría el apoyo necesario. Pero te decía, es una visita muy importante por la relación que tiene Milei con el judaísmo, una relación que fue creciendo con los años, a pesar de que él fue formado en el catolicismo, una relación que además tuvo un papel central el rabino Axel Banish, que es a quien él designó como embajador de la Argentina en Israel. Desde el otro punto de vista, para Israel, en un momento donde el antisemitismo está en niveles récord, en un momento donde parte de la comunidad internacional ha decidido darle la espalda en medio de esta guerra terrible que tiene que dar contra el terrorismo, que a diferencia del resto de los países, que lo tiene en cuotas muy, muy pequeñas, Israel lo tiene en sus puertas, lo padece todos los días, lo padeció como ningún otro país el 7 de octubre de 2023. Y en ese contexto, un presidente de la magnitud que tiene hoy, digamos, la figura de Javier Milei en la escena internacional, con una posición de apoyo tan claro a Israel, a su derecho a defenderse, bueno, es importante, obviamente, para un Estado que está en una guerra muy difícil, por las características que impone el terrorismo en esa guerra y por lo que hemos contado aquí en varias oportunidades, por
todo lo que la influencia que logran tener los terroristas a través de ONGs, de abogados, de algunos grupos de medios incluso, que tienen financiamientos bastante oscuros y que tienen mucha capacidad de influencia en Occidente, permeando en sectores de izquierda, en sectores intelectuales, donde ha avanzado mucho un discurso muy fuertemente anti-israelí. Y eso es parte de lo que hace, y bueno, entre otras cosas, cada ataque que hace Israel para tratar de disminuir a Hamas sea interpretado en muchos lugares de Occidente como más o menos que un crimen de lesa humanidad, cada uno de los ataques que hace Israel, por más que los blancos sean terroristas, por más que lo que está haciendo es tratando de defender su territorio y, entre otras cosas, recuperar a los 58 rehenes que permanecen aún allí después de más de 600 días. Bueno, terminaron los himnos, empieza la recorrida por la alfombra roja, el presidente del Parlamento, Amir Ohana, marcándole el rumbo al presidente argentino, que va a hablar ante el Parlamento. Yo no sé si hay antecedentes de algún presidente argentino hablando ante el Parlamento de Israel. Habría que revisarlo. Esto además se da en el contexto de lo que significó que la Fundación Génesis, que va a estar oficiando también hoy un acto de entrega muy importante, lo galardonara a Milei con el premio que entrega todos los años a personalidades muy destacadas de la cultura, de las artes, del pensamiento, y lo destacara justamente por sus aportes en términos económicos, en términos de los derechos humanos y obviamente su posición tan clara de condena al terrorismo. Milei, que se convirtió en el primer líder político en recibir este premio que entrega la Fundación Génesis, ¿no? Un premio que han recibido varias figuras muy destacadas. Por ejemplo, Steven Spielberg, uno de los que lo recibió. Milei es el primer latinoamericano en recibirlo y el primer líder político. Recordemos que el Parlamento en Israel es la sede del poder, porque si bien obviamente desde hace tantos años es primer ministro Benjamin Netanyahu, que lo tenemos directamente asociado a el gobierno y a lo que es el poder político en Israel. Israel es un sistema parlamentario con la Knesset, que es un parlamento unicameral de 120 miembros, que tiene, insisto, el poder político central allí en Israel, que obviamente vivía un proceso de mucha división política y que lo sigue viviendo desde las últimas elecciones, que le asignan al Likud a través de varias coaliciones una mayoría muy acotada, que hace que esté todo el tiempo de alguna manera en una situación de mucha paridad. Israel es un país democrático, con un enorme pluralismo de voces que se expresa justamente en un parlamento muy dividido, donde suele haber discusiones muy encendidas. Bueno, este es un homenaje, una ofrenda floral que estamos viendo allí, depositada por el presidente argentino. Que representa las armas de guerra. Esta placa fue colocada con un ligero ángulo para que no cubra completamente toda la superficie. Esta es una expresión de dolor y pérdida, y se asemeja a la tradición judía de rasgar una prenda en señal de duelo. La antorcha que arde en el centro del monumento representa memoria y esperanza. Debido a que el monumento es bajo, al momento de apreciarlo, inclinamos nuestra cabeza instintivamente, recordando así a los soldados caídos y honrando su memoria. A vuestra izquierda se encuentra el monumento que recuerda a las víctimas de actos hostiles. Hombres, mujeres y niños que han sido asesinados por atentados terroristas desde la fundación del Estado de Israel.
Al ubicar estos dos monumentos juntos, uno del lado del otro, en la Knesset, la casa del pueblo, representa el dolor compartido por toda la sociedad israelí y refleja su unidad. Soldados en el frente y civiles, hermanos en la vida y hermanos en la muerte. En estos últimos meses, estos dos monumentos y los valores que representan se han vuelto especialmente relevantes para todos los israelíes. El recuerdo de las víctimas de la masacre del 7 de octubre y quienes han dado su vida desde entonces, con la esperanza que los 55 secuestrados regresen sanos y salvos. Estos valores, memoria y esperanza, también se encuentran reflejados en las letras en relieve en la base del monumento. Esta frase proviene de un poema de la poetisa Lea Goldberg. Su sangre dará luz a un nuevo día. Bueno, lo que estás viendo allí justamente es esta ofrenda que es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo desde la creación del Estado de Israel. Para que te des una idea, digamos, de lo que es Israel, un país muy chico en términos de población, que recién ha llegado ahora a los 10 millones de habitantes, se estima en más de 4.000 los muertos por ataques terroristas a lo largo de la historia de Israel desde su creación en 1948 y de más de 25.000 personas heridas, además de cientos de personas que han sido secuestradas y que han visto sus vidas desgarradas por el terrorismo con el que, insisto, Israel ha tenido que convivir no desde su creación, porque lo que hubo en los primeros años desde la creación del Estado de Israel fue la guerra, la amenaza de la guerra por parte de los países árabes que desde su misma creación lo invadieron para tratar de abortar justamente su creación como Estado. Pero desde los años 60, sobre todo, sobre todo después de la Guerra de los 6 días, los estados árabes empiezan a retirarse un poco de la guerra directa porque se daban cuenta de que no iban a poder derrotar a Israel, empieza todo el fenómeno del terrorismo como forma de justamente atacar a Israel. Vos fijate, acá lo podés ver, presidente de la República Argentina, es una ofrenda, y lo explicaba antes justamente el locutor en español, el significado, ¿no?, de esta ofrenda, que es un homenaje a las víctimas del terrorismo desde hace tantos años, ¿no?, en el Estado de Israel. Mientras tanto vemos el edificio imponente del Parlamento. Esto es, para que tengas dimensión, está situado concretamente la zona de Kiryat Hamemshala, esto es Givat Ram en Jerusalén. Fue inaugurado en 1968. Todo el exterior del edificio, sede de la Knesset, fue diseñado por Osip Klarwein. El interior es obra principalmente de Dora Gad. Es una superficie de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Tiene 6 pisos. Obviamente después se fueron construyendo distintas ampliaciones, una muy importante en 1992, otra en el año 2007. Y después vamos a ir viendo, ¿no?, parte de interiores con algunos salones con mucha significación. Un ejemplo es el Salón Chagall, que tiene tapices inspirados en la creación, en el Éxodo, en Jerusalén, parte de las cosas que están en los libros fundamentales de la Torá. Y también cuestiones alegóricas, ¿no?, a la historia de Israel. Bueno, vemos aquí Milei firmando en el libro de visitas, una tradición cuando un dignatario, una figura extranjera llega a un parlamento, la firma en el libro de visitas. Ahí lo seguimos viendo. Si te enganchás ahora, estamos viendo la transmisión en directo del presidente argentino Javier Milei en la sede de la Knesset del Parlamento israelí. Y justamente están aquí en la sala Chagall de la que hablábamos recién. Chagall se inspiró en la Biblia para hacer estas obras que estamos viendo en los lienzos que están aquí.
I'm honored to present to you, Charles, Estoy honrado en presentarle with a very rare Spanish edition una of the Hebrew edición Bible, the Chumash. española It muy was printed importante in de la Amsterdam Biblia over judía, de la Humash, 300 years ago in 1705. de Translated el by año Rabbi Isaac de Córdoba, 1705. a native of South America. It serves as a symbol of the eternity of Israel Es un and the símbolo de la continuity eternidad de Israel of Jewish tradition y de la continuidad de la beyond the tradición boundaries judía, of time and más place. allá de los límites Mr. del tiempo y el I espacio. present this Chumash Señor to you presidente, le entrego with esta deep Humash respect and heartfelt appreciation. con respeto y con mucho aprecio. Bueno, un Milei claramente emocionado con el regalo que le hace el presidente del Parlamento judío. Y justamente es una versión en español rarísima de la Humash, que es justamente el libro que tiene los 5 primeros libros de la Torá, lo que se ha llamado también el Pentateuco, ¿no? Con el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, que es parte por supuesto, de los textos sagrados para el judaísmo y también para el cristianismo, que obviamente toda la Biblia cristiana parte también del Pentateuco, ¿no? Esto, como te contábamos antes, dentro de lo que se conoce como el Salón Chagall de la Knesset, es el salón más emblemático, más importante que tiene la Knesset, con esos tapices tan importantes de Mar Chagall, un pintor judío de los más destacados, con escenas de la creación, del Éxodo, de Jerusalén, inspirado justamente en ese mismo texto que el presidente Amir Ohana de la Knesset le entregó al mandatario argentino. Seguimos aquí con esta visita histórica, están pasando a otro salón. Recordemos que Milei, como suele ocurrir según el protocolo, se reunió primero. Él llegó el martes por la noche al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, se trasladó inmediatamente hacia el Muro de los Lamentos. Allí oró, allí lloró junto con el embajador Axel Vanish. Después se fue para el hotel. Ayer tuvo una intensa agenda oficial, como es e indica el protocolo. Él es un jefe de Estado, con lo cual lo recibió primero el jefe de Estado, que es el jefe de Estado, que es justamente el presidente Herzog de Israel. Después se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Fue, la verdad, muy también significativo el encuentro con Netanyahu, que también le dio un regalo importante, lo calificó de gran amigo. Y ahora se da esta visita tan importante ante el Parlamento, ante la Knesset. Aquí lo vemos desde afuera. Donde esto ocurría hace instantes. Milei firmaba el libro de visitas en el Salón Chagall y luego recibía
por parte de Amir Ohana. Una copia, en realidad es un original, en español de la Humash, de los primeros 5 libros de la Torá, que es la base de la tradición judía y también tomado por el cristianismo, por supuesto. Una edición en español que si no entendí mal, tiene más de 200 años. Vamos a ir a un corte breve, pero quédate ahí y seguimos por la pantalla de DNews. Esta histórica visita del presidente Javier Milei de la Argentina al Estado de Israel, al Parlamento israelí. En instantes, la palabra, el esperado discurso de Milei va a ser además el primer discurso oficial de Milei tras la condena a Cristina Kirchner en la Argentina.